¿Qué tal? Un saludo a nuestra querida comunidad. Vamos a hablar en una primera parte, pues de este tema que ahorita ha estado tan candente, que son estas declaraciones del influencer Santiago Domínguez en el podcast Pláticas del Mal, que es conocido por Mike Máquina del Mal, este canal de aficionados del equipo de fútbol Cruz Azul, aquí en México. Y bueno, pues esto representa un caso de violencia simbólica y misoginia digital que ha trascendido el análisis técnico de fútbol para situarse en las estructuras de discriminación de género dentro del propio deporte, ¿no? Esta reacción ante la derrota de 10-0 del Cruz Azul femenil ante la América, pues sí, fueron declaraciones muy lamentables de este muchacho, pues ya muy sabido por la mayor parte de los cibernautas, ¿no? Y de las personas que, bueno, pues están incluso afuera de esos espacios. Entonces, sí, hay varios elementos que mencionar. Por ejemplo, nos viene el tema de la violencia simbólica, que es un concepto del sociólogo francés Pierre Bourdieu, en donde este tipo de violencia se ejerce con complicidad de estructuras sociales que dictan qué cuerpos pertenecen a ciertos roles. Al proponer el comercio sexual corporizado, ¿no? Que fue el tema del table dance, como dijo el influencer, digamos como destino para las futbolistas. Tras un mal resultado, el emisor busca despojarlas de su estatus de atletas profesionales para pues encasillarlas en una posición de objetos de consumo masculino. La debacle deportiva se instrumentaliza para validar esta premisa que, bueno, de que las mujeres no pertenecen al espacio histórico de dominación varonil que ha sido el fútbol institucionalizado. También pues está el entorno digital de los podcasts deportivos que funcionan bajo la lógica de la economía de la atención, esta indignación que genera clics. Analistas de género han explicado que el auge del fútbol femenino, como la Liga MX femenil, altera el monopolio del entretenimiento de ciertos sectores. Ante la imposibilidad de competir en popularidad mediante el análisis racional, ciertos creadores de contenido recurren al ataque sexualizado para restablecer esta popularidad. Entonces, históricamente, cuando un equipo varonil sufre una derrota humillante, la afición y los comunicadores exigen despidos de directivos, cambios tácticos o señalan la falta de entrenamiento profesional. En el caso de las mujeres, la penalización trasciende lo profesional y muta en una sanción moral y sexual. Esto expone las vulnerabilidades sistémicas que las jugadoras aún enfrentan en términos de brecha salarial, infraestructura y desamparo mediático frente a discursos de odio. En este caso, pues sí, la postura, ya hubo posturas de varios espacios, tanto del club Cruz Azul femenil, incluso Pumas femenil también se solidarizó en un comunicado. Lo mismo la Liga MX, ¿no? Femenil, y también incluso la Secretaría de las Mujeres a nivel federal han emitido ciertos comunicados en donde pues donde exigen que no se normalizará la deshumanización ni de las jugadoras ni de ninguna mujer, y que bueno pues podría incluso pues actuar ya de forma penal en contra de tanto de este canal como de sus integrantes, sobre todo de la persona que hizo estas declaraciones, como el caso de Santiago Domínguez. Entonces, en efecto, son muchas implicaciones las que pues estamos comentando. En este caso, pues está la frase, ¿no? Que estuvo muy recurrente desde la machósfera y los defensores de Santiago Domínguez, en donde, pues sí, ¿no? Me mencionaban que quieren igualdad de género, que se aguanten como en el fútbol varonil. Entonces aquí pues hay varias implicaciones. Por ejemplo, en primer lugar está la falacia de la equivalencia de condiciones, o también conocida como ceguera de género. Exigir que las futbolistas se aguanten la misma hostilidad que los hombres ignora deliberadamente que no compiten ni habitan el espacio en igualdad de circunstancias. En la Liga MX femenil e incluso a nivel global, las jugadoras operan bajo una profunda brecha salarial, precarización laboral, falta de seguridad social integral
y menor inversión en infraestructura médica o de entrenamiento en comparación de sus contrapartes masculinas. La frase asume que el punto de partida es idéntico. La teoría feminista, como los desarrollos de Johann Scott sobre el género como categoría analítica, demuestra que aplicar las mismas reglas de juicio a poblaciones históricamente asimétricas o en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad es la perpetuación de la propia opresión. También existe una diferencia radical entre la exigencia deportiva y la violencia de género. Al futbolista varón que pierde un partido 10-0 se le critica su rendimiento técnico, su salario, su falta de condición física o la estrategia de su director técnico. A las jugadoras de Cruz Azul femenil se les atacó con insultos de carácter sexual, deshumanización y mandatos de domesticidad. Desde la perspectiva de autoras como Rita Segato, este tipo de discursos no busca evaluar el fútbol, funciona como un mecanismo de castigo moral y disciplinamiento. Entonces, este mensaje real es: si osan ocupar el espacio público del éxito deportivo, históricamente masculino, el precio a pagar por su osadía es la degradación de su dignidad sexual y corporal, prácticamente. La frase, pues sí, que se aguanten como los hombres, valida y normaliza la toxicidad, el abuso verbal y la hostilidad del ecosistema del fútbol varonil como si fuesen el estandarte de oro al que se debe de aspirar, ¿no? O si fuera el molde. Desde los estudios de las masculinidades, como los conceptos de Raoul Connell, el entorno del fútbol varonil a menudo se ha construido sobre rituales de humillación, homofobia y violencia para validar la hombría. Exigir que las mujeres absorban esa misma violencia para merecer la igualdad es una trampa patriarcal, ya que redefine la igualdad no como el acceso a derechos y trato digno, sino como la obligación de someterse al mismo abuso sistémico. Entonces, pues sí, en conclusión, esta frase pues sería un intento de gaslighting social. Utiliza la palabra igualdad para camuflar y justificar la misoginia explícita, vaciando el concepto de su verdadera dimensión emancipatoria y transformadora. También hay otra frase, cuando pues esta machosfera está defendiendo, ¿no?, a través de la frase: no señor, no van a tener relaciones sexuales con ellas, pronunciada como una supuesta defensa o freno dentro de la misma conversación del podcast. Esto es un ejemplo perfecto de lo que los espacios contemporáneos definirían como paternalismo patriarcal, complicidad machista y cosificación defensiva. Por ejemplo, pues esta cofradía masculina, ¿no?, y el pacto patriarcal. Aquí, por ejemplo, autoras como Celio Amorós mencionan que el machismo opera frecuentemente a través de un pacto o cofradía. Cuando el varón le dice a otro: no vas a tener relaciones con ellas, no está defendiendo la dignidad o el estatus profesional de las futbolistas, está estableciendo un límite regulatorio entre hombres. Asimismo, pues la frase asume que el castigo o la humillación máxima hacia las mujeres ocurre a través del acceso o a la denegación del cuerpo femenino por parte del varón. Al prohibirle al agresor el contacto sexual con las jugadoras, se valida implícitamente la premisa original de que el valor de esas atletas está determinado por una deseabilidad sexual para el varón y no por su desempeño deportivo. Una falsa caballerosidad, el sexismo benevolente o paternalista. En este caso, en lugar de señalar que el insulto es inaceptable porque las jugadoras son profesionales de alto rendimiento con derechos humanos laborales, la frase reduce el conflicto a una negociación de alcoba. Las mujeres no son vistas como sujetos o, personas con derechos que exigen respeto, sino como objetos pasivos sobre los cuales los hombres deciden quién tiene acceso y quién no. Entonces, pues sí, es la reducción de las atletas a su dimensión corporal sexual. Entonces, pues sí, la machosfera intentando justificar lo que a la vista pues no tiene justificación. La libertad de expresión, ¿no?, es un tema que, en el que se están arropando, justificando, pero también pues dentro de la propia libertad de expresión se debe entender que hay pues un límite en contra de discursos de odio y que van en contra de la integridad física y moral pues de las personas, ¿no? En este caso pues las mujeres y las futbolistas. Entonces pues sí, hay muchas implicaciones y ya veremos qué sucede con estos con los implicados, ¿no?, de este canal, ¿no?, de estos influencers como Santiago Domínguez.
Si procede penalmente digamos la demanda, pues habrá muchos problemas. Nos vemos, cuídense mucho.